padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta fiesta del domingo y la octava de la Navidad celebramos el día de la Sagrada Familia. Jesús, María y José quedan constituidos como paradigma, como ejemplo de cómo tiene que configurarse una familia. La carta del apóstol a los Colosenses nos ha dicho, dentro del lenguaje de la época, cómo tiene que funcionar una familia. Y sin entrar en detalles que a alguien le han podido resultar extraños, yo no lo veo nada de extraño, que las mujeres estén sometidas a sus maridos o que los maridos amen a sus mujeres, que es lo mismo, porque de lo que está hablando el apóstol San Pablo es que los maridos amen a las mujeres y las mujeres amen a los maridos. No está intentando decir el apóstol que nadie esté sobre nadie, puesto que el amor iguala a todos. Luego, dentro del lenguaje de la época, lo único que se está diciendo es que el amor sea el ceñidor de la unidad consumada, tanto de los maridos para con las mujeres, de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos. Realmente, en nuestras familias, usásemos del amor como ceñidor de la unidad. Que todo lo que hagamos en nuestra familia sea pensando en cómo hacer el mayor bien posible a la otra parte, realmente en nuestras familias se viviría otro ambiente distinto al que muchas se vive. Y sobre todo una nota que conlleva el amor, una nota que es fundamental para que se mantenga la familia. Una palabra que hoy suena muy mal: abnegación. Qué poca abnegación hay en la familia. Qué poco nos abnegamos por la otra parte, por cualquiera que sea, ni por la mujer, ni por el marido, ni por los hijos, ni por los padres. En el menor momento, en la menor chispa, salta todo y todo se acaba, sencillamente porque falta mucho aguante, mucha abnegación. Hoy plantamos en la familia a la otra parte por la más mínima instancia. Queridos hermanos, tenemos que tener un poco de abnegación, tenemos que tener un poco de aguante. Siempre ha habido aguante y abnegación dentro de las familias, porque realmente toda convivencia es francamente difícil. Hoy la fiesta de la Sagrada Familia nos habla del crecimiento. Tenemos que crecer como personas y esto es lo fundamental para todos. Los padres tienen que seguir creciendo en su estado de ser padres. Los hijos tienen que seguir creciendo en su estado de ser hijos. Si nos fijamos un poco en el Evangelio de hoy, se fija sobre todo en los hijos, en cómo deben ser las relaciones con los hijos. Ciertamente que desde el punto de vista del crecimiento podemos hablar de una primera etapa donde los hijos dependen de la protección de sus padres.
y es así. Los padres protegen a sus hijos y los hijos se sienten protegidos por sus padres. Estamos hablando de esa edad hasta los 11, 12, 13 años en los que los niños están sometidos bajo la autoridad de su padre. Pero llega un momento en que los hijos, como ha hecho hoy en el Evangelio, Jesús saltan de la autoridad de sus padres. Y saltan de la autoridad de sus padres, y esta es la segunda etapa, o el segundo nacimiento, porque se afianza o se empieza a afianzar su propio yo. Se empiezan a instaurar en el niño las normas morales. Es la búsqueda de la propia identidad. Es el momento de crecer en lo trascendente. A eso es a lo que llamamos adolescencia, y es el relato que hoy nos hace el Evangelio, donde Jesús toma partido por sí mismo, se escapa de sus padres y se va al templo. Él tiene otros intereses, él tiene otros pensamientos, ya no está sometido bajo la autoridad de sus padres. Y esto es algo que los padres tenéis que tener muy en cuenta, porque hay que perder algo, es una pérdida. Igual que la madre pierde a su hijo cuando sale del útero y ya no forma parte de ella y lo comprende perfectamente que el hijo tiene su propia identidad en un mundo exterior a ella y es una pérdida. De la misma manera los padres tienen que tener notar y sentir esta segunda pérdida, donde los hijos tienen que levantar vuelo, los hijos tienen que vivir por sí mismos, los hijos tienen que establecer su propia identidad. Los padres tienen que plantearse su esquema de relación con los hijos, ayudarles en su crecimiento e independencia, y tienen que estar ahí, acompañando. Tienen que estar ahí muchas veces en una situación rara, porque el hijo es raro y es que está pasando por un momento de crecimiento, y todos los momentos de crecimiento son difíciles. Y hay que tener mucha abnegación para saber mantener a un hijo en esa situación. Hay que tener mucho amor como ceñidor de la unidad para mantener al hijo en esa situación. Pero además, es que los jóvenes adolescentes y los jóvenes nos están recordando que la vida no se detiene, que la vida sigue. Por tanto, es muy importante que también los mayores revisemos nuestros esquemas, que a lo mejor se han quedado anquilosados, se han quedado viejos, o, dicho de otra manera, nos hemos acomodado. Y precisamente ese vivir acomodados es lo que produce la rebelión de los hijos. Los hijos nos recuerdan que aquello que dice el refrán castellano, que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No podemos dormirnos en nuestros esquemas. El hombre debe estar siempre en camino, el hombre debe estar siempre en progreso. Y por tanto, es un buen momento para que revisemos nuestros esquemas, revisemos nuestros anquilosamientos y revisemos esa célebre frase que tanto daño hace de siempre se ha hecho así. Todo esto María nos lo plantea desde su ser la primera creyente, desde su ser la primera madre prototipo, y dice que ante la situación de su hijo, cuando le hace la pregunta, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Es una pregunta que le hacen las madres y los padres a los hijos. Hijo, ¿qué te he hecho yo para que me hagas esto? ¿Por qué me has tratado así? Sin embargo, María sabe callar ante la respuesta de su hijo. Cuando el hijo le responde que ha entrado en su autonomía, mira que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi padre, y dice el evangelista, no entendieron nada de lo que estaba diciendo. Sin embargo, María conservaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Esa es la misión de los padres, conservar y meditar en el corazón. Esa es la actitud de María, ver por dónde va el hijo y reflexionar, conservar, pensar, porque a lo mejor tiene algo que cambiar. Si nosotros hacemos esta reflexión, la que hace María, conservamos en nuestro corazón, probablemente no tendremos las ansiedades que se producen en la familia
y que esas ansiedades son causa de muchas rupturas. La ansiedad es no saber por dónde salir, la ansiedad es no saber por dónde tirar ni cuál es el camino que hay que coger, sencillamente porque no reflexionamos ni meditamos en nuestro corazón, porque no le damos tiempo al tiempo. Es muy fácil, ante una actitud de rebeldía de un hijo, soltarle inmediatamente lo que todos hemos escuchado que se suelta. Pues aquí mando yo y esta es mi casa, y si te interesa así, y si no, a la calle. Por favor, un poco de freno, un poco de comprensión. Vamos a darle tiempo al tiempo. Y si eso se lo quieres decir, se lo dice. Pero cuando hayan pasado 3 días y hayas reflexionado y meditado en tu corazón. Porque muchas de estas bocanadas de energía que soltamos los mayores a los hijos no son más que producidas por nuestros miedos y por nuestras inquietudes. Y si esos miedos los reflexionamos y los meditamos, probablemente desaparezcan y vemos que lo que está ocurriendo es lo mejor para nuestro hijo. Y es que tenemos que tener en cuenta que Dios llama a cada hombre a cumplir su misión. Y nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos para que cumplan su misión. Yo sé que desde el principio de la homilía estáis pensando, sí, pero es que los niños hoy se quedan en casa hasta los 40 años. Ya lo sé. Que también lo estáis pensando. Pero es que las cosas han cambiado. Y a lo mejor es por el exceso de paternalismo. A lo mejor es porque no hemos sabido dejar que en el momento de la marcha se haya marchado y hemos intentado retener y ahora ya no se puede. Son muchas las circunstancias que en cada situación habría que pensar. Ningún hombre, ni siquiera los padres, tienen derecho a imponer el camino que han de tomar los hijos. Proteger a los hijos es un acto de sabotaje a Dios y a los propios hijos. Por eso hemos de dejarlos crecer para que se abran camino en la vida y, por supuesto, ayudarles siempre. Aprender a sacrificarse para que los niños, los jóvenes, puedan nacer a una vida madura, eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Fueron lo que hicieron la Sagrada Familia de Nazaret, sacrificarse para que su hijo pudiera levantar el vuelo. Pero atención, que hoy también el Evangelio nos dice cuál es la postura de los hijos. Cuando el hijo se dio cuenta de cómo sus padres habían meditado y conservado en el corazón, después de haberle dicho a la madre, ¿por qué nos has tratado así?, nos dice el Evangelio que el hijo siguió bajo la autoridad de sus padres hasta que comenzó su etapa. Bien, yo creo que reflexionar este Evangelio en el Día de la Sagrada Familia es un buen momento de crecimiento personal, es un buen momento de crecimiento familiar y, sobre todo, es una buena reflexión para quitar muchos sinsabores que nos pueden producir la familia, sencillamente porque el amor no es el ceñidor de la unidad y porque no meditamos y conservamos en nuestro corazón. Creo en un solo Dios.